Lo primero que me gustaría es que entendamos bien por qué existe esta nube. Ya muchas veces sabemos que la Camanchaca aparece, de vez en cuando la escuchamos en alguna noticia en el verano, algunos veraneantes quejándose que hay una nube regularmente en sus cabezas, que no hay sol, qué sé yo. Pero hay que entender por qué está, por qué se forma, ¿ya? Y me gusta mucho esta imagen porque del Servicio Meteorológico de Chile, porque nos cuenta de esta parte del cuento. Entendemos que en las zonas tropicales la radiación es mayor y regular durante todo el año, ¿no es cierto? Mayor energía, genera calor, evaporación, y esa humedad, ¿no es cierto? Ese calor y esa humedad va a subir y precipita regularmente en las zonas tropicales. Eso lo tenemos claro, hay una convección de estas masas de aire y precipita, pero cuando estas masas de aire, una vez que precipitan, llegan al tope de la troposfera y llegan secas y frías, ¿ya? Entonces, todas esas masas de aire empiezan a circular en cada hemisferio en dirección hacia los polos. Eso ocurre en los dos hemisferios. Y en ciertas latitudes, en las latitudes subtropicales, esas masas de aire empiezan a descender, ¿ya? Empiezan a descender porque un aire frío, más pesado, desciende y también por la circulación de la Tierra. Y esas masas de aire efectivamente descienden en estas latitudes y es lo que conocemos como las subsidencias de masas de aire. Entonces estas masas de aire calientes, ¿no es cierto?, húmedas, se enfrían, se secan y empiezan a bajar y se empiezan a calentar, ¿ya? Y llegan a estas latitudes y se encuentran con una masa de aire marino muy frío y muy húmedo, ¿no es cierto?, nuestro océano Pacífico. Entonces se genera aquí lo que conocemos y hemos escuchado muchas veces como una capa de inversión térmica. Es decir, esta subsidencia de masas de aire cálida se encuentran con esta masa de aire fría y generan esta esta inversión térmica, ¿no es cierto?, donde queda esta humedad atrapada. O sea, toda la humedad, el frío de esas masas de aire queda atrapado bajo tener un techo, por así decirlo, que no puede subir. No va a haber nunca convección y en buena medida explica por qué no llueve en el desierto de Atacama. Lo interesante y lo extremo también del Atacama es que esto es demasiado frío. Nuestro mar es particularmente frío, ¿no es cierto? Humboldt, la Surgencia, ¿no es verdad? Y entre más alta la diferencia entre la temperatura del mar y esta subsidencia, más fuerte la inversión, más posibilidades de que se forme la nube y esta mega nube del tipo estratocúmulo, ¿ya? Esta subsidencia es la que relacionamos con el anticiclón. Cuando escuchamos el famoso anticiclón, es esta subsidencia y es de gran escala. Entonces, en la imagen satelital que tienen a la derecha, podemos ver esa humedad condensada, se expande porque tiene este techo, no tiene para dónde crecer en términos verticales, no hay convección, y se expande. Y tenemos esa mega nube del tipo estratocúmulo, que la podemos encontrar desde Perú hasta Concepción, Talcahuano perfectamente, ¿ya? Esta nube, aparte, el mundo entero tiene un ojo puesto en esta nube. Es la nube baja, más grande y más estable del planeta y son las que mayor reflectividad tienen. Entonces, en términos de balance energético del planeta, esta nube es clave, ¿ya? Y en parte, ¿no es cierto?, es por lo frío de nuestra costa. Esta misma nube la tenemos en California, esta misma nube la tenemos en Sudáfrica, Namibia, esta misma nube la tenemos en Australia, esta misma nube la tenemos en todos los ambientes subtropicales, o sea, en las áreas subtropicales. Pero esta es la más grande y la más estable. Entonces vean la magnitud de esta nube. Y cuando esta nube finalmente es transportada por los vientos hacia nuestra costa, se forma la niebla, se forma la Camanchaca, ¿ya? Entonces, perfectamente podemos tener un día, un evento de niebla que tenemos de Arica hasta Concepción, tenemos niebla en nuestra costa. O sea, vean la magnitud del evento y la importancia que tiene esto para todos nuestros ambientes. Nuestro territorio también tiene una particularidad, el territorio chileno, digo. Tenemos una cordillera de la costa muy alta, muy cerca de la costa, ¿ya?, que es un factor clave
para que se forme esta nube, para tener niebla, porque si no tendríamos una nube del tipo estratocúmulo en nuestro techo, ¿no es cierto?, en nuestras cabezas, que regularmente entraría hacia el desierto, quizás tocaría algunos lugares, pero la gran mayoría de esa humedad se evaporaría. Entonces la presencia de esta cordillera de la costa tan cerca y tan alta genera que tengamos una camanchaca muy regular y muy intensa, muy húmeda. Esa humedad va perdiendo, esa nube va perdiendo humedad a medida que ingrese hacia el desierto. Entonces la nube, esta nube estratocúmulo al final, tengamos claro que son pequeñas gotitas. O sea, una nube son pequeñas gotas ya condensadas, agua, ¿ya? Hay distintos tipos de nubes, ¿no es cierto? Pero esta baja del tipo estratocúmulo son gotitas muy pequeñas. Son tan pequeñas que están en suspensión, no precipitan, ¿ya? Y por eso están en el aire, en el ambiente, y son transportadas fácilmente por el viento. Entonces llega esta mega nube, ¿no es cierto?, a nuestro territorio, y es el sustento para una serie de ecosistemas únicos, increíbles, que muchas veces las escalas con las que uno mira, ¿no es cierto?, un paisaje desértico, pasamos de largo, pero la verdad es que tiene una biodiversidad y una riqueza increíble. Esta nube, lo que pretendo mostrar con esta es una timelapse que tuvimos instalado como 1 año y medio en el desierto, es muy dinámica, ¿ya? Entonces tiene una variabilidad diaria, estacional, vertical, en el grosor, en la cantidad de agua que trae, que nos tiene, o sea, buscando las formas más creativas de tratar de entenderla. Entonces, esta es una timelapse donde pusimos, de repente aparecen unas luces, porque es un fenómeno principalmente nocturno cuando baja la temperatura. Nos permitía saber, bueno, no solamente cuando tenemos niebla durante el día, ¿no es cierto?, sino que también durante la noche. Si se prende o se apaga una luz, hay o no hay presencia de niebla. Pero no solamente eso, sino que como están en un perfil vertical, también nos dábamos cuenta a qué altitud está la nube, a qué altitud, y ese es el techo de la inversión térmica. Y teníamos una segunda cámara por abajo con el mismo sistema, entonces íbamos monitoreando la dinámica vertical, ¿ya? Entonces, quedarse también con el mensaje que es una nube tremendamente dinámica. Depende, uno cree que la entiende, va a terreno, imagen siguiente, y uno termina por confundirse de nuevo. Dijimos que al principio, en la primera diapositiva, los grandes factores son la subsidencia y la temperatura del mar. Pues bien, a lo largo de nuestra costa, sabemos que el anticiclón se desplaza, ¿no es cierto?, en invierno se desplaza más, el corazón del anticiclón llega a estas latitudes, y en invierno sube y en verano baja, ¿no es cierto? Esa relación de estas dos fuerzas entre anticiclón y temperatura del mar hace que tenga todo un siglo y una variabilidad anual a lo largo de nuestra costa muy interesante, ¿no es verdad? Cuando se desplaza el anticiclón hacia el norte y permite los sistemas frontales que lleguen al Chile central, es cuando tenemos la presencia de niebla más baja en esas latitudes, y al mismo tiempo la más alta en las latitudes del norte de Chile. Y lo contrario, cuando baja en el verano el anticiclón, bajan, o sea, las temperaturas frías, se generan las mejores condiciones, y ahí es donde tenemos la nube en Coquimbo, en Valparaíso, y todos los veraneantes ahí reclamando por esta nube, pero la nube va a seguir estando, y probablemente por muchos años más. Bien, la niebla entonces, con toda su variabilidad y sus dinámicas, juega un rol climático tremendamente importante, ¿no es cierto? Sabemos que en presencia de esta nube las temperaturas ambientales bajan muchísimo, ¿no es cierto? Baja la temperatura, hay una sensación distinta, baja la evapotranspiración, o sea, tiene un rol climático en ese sentido muy importante. Y además es agua, ¿no es cierto? Es agua para estos ecosistemas, y no solamente es agua, son nutrientes. Esta agua viene, ¿no es cierto?, de la evaporación del mar, y todo lo que nosotros estamos entregando al mar, la niebla lo trae de vuelta, ¿ya? Una serie, llegan nutrientes, ¿no es verdad?, llegan minerales, una serie de componentes, y hasta inclusive se forman
ecosistemas dentro de estas gotitas de niebla que finalmente llegan al ecosistema y son el sustento de ellos. Algo que estamos y nos tiene muy interesados en términos investigativos, si nosotros pensamos en un Chile central, mediterráneo, donde tenemos precipitaciones 300, 400 milímetros y llegamos a el norte grande, al Chile hiperárido, donde prácticamente no llueve, tenemos toda una serie de ecosistemas adaptados a esa precipitación, ¿no es verdad? Donde mayor desarrollo, mayores raíces, pero a medida que vamos hacia el norte, ¿no es cierto?, esas raíces van disminuyendo, van generando una serie de otras adaptaciones donde la niebla principalmente empieza a jugar de un rol más bien secundario a uno totalmente primario, de especies que dependen 100% de estos inputs de agua, ¿ya?, y nutrientes. Por ejemplo, aquí tenemos unos datos de una estación que tenemos en el Parque Nacional Pan de Azúcar, en donde en esos azules oscuros chiquititos podemos ver la precipitación, que fue muy escasa este año, y el rol que juega no solamente la niebla en términos de inputs de agua, sino que también del rocío, que es otro input de agua que nos tiene súper interesados. Uno de los ecosistemas más espectaculares en términos de adaptación y que hemos utilizado mucho como indicadores de cambio de la nube son estos ecosistemas de tilancia. Tilancia, en este caso, la tilancia lambeki, que la pueden reconocer, comúnmente conocido como el clavel del aire, ¿no es cierto? Hay veces que hay en una terraza, ¿no es cierto?, hay una especie. La gracia de estas tilancias es que no tienen raíces, ¿ya? O sea, captan absolutamente todas sus necesidades de agua y nutrientes de la atmósfera y están en una franjita donde llega la niebla regularmente. O sea, de ahí que la ocupemos tanto como un indicador. Y la encontramos en estos lugares bien particulares. Esto es en la región de Tarapacá, ¿no es verdad? Ahí tenemos una imagen de la tilancia súper adaptada para colectar esta niebla, pero también nos hemos encontrado en las mismas zonas muy cercanas, zonas donde la tilancia está muriendo o murió definitivamente. Entonces, parte de las preguntas de qué está pasando con la nube, ¿no es cierto?, que puede estar dando respuesta a eso, es que venimos también hace mucho trabajando con imágenes satelitales, haciendo reconstrucciones de 20, 30 años atrás y ver qué está pasando con la tendencia de presencia de niebla, porque la primera respuesta quizás, o la primera hipótesis al respecto es, ok, menos nube, ¿ya? Pero para sorpresa nuestra, las imágenes satelitales nos muestran todo lo contrario, se está formando más nube, ¿ya? Se está formando una tendencia débil pero positiva en la formación de nube. Lo que sí estamos viendo en términos negativos, ¿ya?, en términos de presencia, es que esta nube ha ido bajando. Cuando yo decía que la subsidencia era un rol importante, si pensamos que las últimas décadas han estado dominadas por, ¿no es cierto?, por la fase La Niña, que relacionamos con una intensificación del anticiclón, o sea, esto está empujando más subsidencia, el techo de la nube está un poquito más baja. Y puede ser eso por factores naturales o factores antrópicos, puede ser parte de un ciclo natural, ¿no es cierto?, de las interacciones océano-atmósfera en el Pacífico, pero puede tener una repercusión directa en estas tilancias lambeki porque justamente está esa disminución, esos colores rojos que vemos en ese mapa, nos habla de la zona donde hay menor presencia de niebla. Así como se está formando más niebla, está quedando más abajo. Entonces la tilancia en algunos lugares está quedando fuera de ese lugar. Como Centro del Desierto de Atacama hemos estado en los últimos años construyendo una red de monitoreo, ¿ya?, desde Arica a Valparaíso. Imaginarán los sitios, son sitios bastante icónicos de presencia de niebla con ecosistemas muy únicos, ¿ya? En Tarapacá estamos con las tilancias, estamos en el Parque Nacional Morro Moreno, Pan de Azúcar, Llanos de Challe, Fray Jorge, en el Cerro Santinés, en el Boldo de Zapallar, y dado el factor mega sequía en los últimos años y entendiendo que ese rol de la precipitación que ha ido disminuyendo, ha generado el interés de cuál es el rol que está jugando la niebla en conservar estos ecosistemas del secano del Maule o Higgins. Entonces, prontamente ya tenemos ahí conversado algunos sitios
donde vamos a expandir nuestra red. Y esta red que nos muestra, o sea, estamos colectando agua de niebla, ese sistemita de atrapaniebla ahí que vieron, le llamamos un neblinómetro, que tiene fines científicos de colecta de agua de niebla. Es un método estándar, made in Chile, ya que hoy día el mundo entero lo instala para comparar potencial de colecta de agua de niebla, ¿ya? Entonces, a través de esta red estamos midiendo, cuantificando los volúmenes, y junto a ellas siempre tenemos instalada una estación meteorológica, y estamos instalando también sensores de suelo, humedad del suelo y algunas variables ecológicas. Entonces nos permite ir entendiendo volúmenes de agua que están llegando a los distintos territorios, cuándo, ¿no es cierto?, la noche, el día, enero, febrero, la época del año. O sea, estamos generando ya una base de datos que nos lleva a hacer análisis ya no solamente estacionales, sino que también interanuales, bajo qué viento, bajo qué temperatura, bajo qué condición atmosférica. Bueno, todo eso lo estamos monitoreando. Es un monitoreo en línea, o sea, todas estas estaciones nos están mandando los datos. Hay parte del equipo ahí que los procesa, estudiantes ahí que hacen un trabajo tremendo. Están monitoreando y nos llega una cantidad de datos monstruosa, ¿no es cierto? La niebla es tan importante que y hemos generado conversaciones con colegas principalmente en California para empezar a estandarizar las variables que estamos midiendo. Ellos tienen el mismo fenómeno, ¿no es cierto? Hemos visto a lo mejor imágenes de cómo los redwood, estos bosques, se sustentan de la niebla en el hemisferio norte. Bueno, estamos expandiendo lo mismo porque la niebla es un fenómeno global, ¿no es cierto?, dependiendo de factores globales, pero que tienen implicancias locales, y mirarlo desde esa perspectiva puede ser muy interesante. ¿Ya? Esto mismo que yo les decía de la red, ¿no es cierto?, que estamos instalando, y con imágenes satelitales estamos día a día bajando la imagen satelital, recopilando los datos de nuestras estaciones, y vamos haciendo estas conexiones de, bueno, cómo los factores como lenzo, el anticiclón, la temperatura del mar van variando, lo vemos en imágenes, ¿no es cierto?, en la formación de nubes, y cómo los vamos viendo en las escalas locales. Investigaciones y uso del agua ya de niebla propiamente tal como recurso, ¿no es cierto? Hemos visto hasta aquí su rol ecosistémico, y espero haber sido claro en el mensaje de que es fundamental para el sustento y la conservación de estos ecosistemas. La estamos ocupando también a propósito de usos del agua niebla para reconstitución de ecosistemas, o sea, reforestación, ¿ya? Y estamos en una serie de proyectos muy entretenidos que nos tienen muy interesados. Por ejemplo, estamos midiendo calidad química del agua niebla, o sea, cómo conectamos el océano, ¿no es cierto?, que nos trae todo de vuelta. Digo todo de vuelta porque hemos encontrado inclusive microplásticos en la niebla, o sea, todo viene de vuelta finalmente. Hemos encontrado microorganismos, no es para asustarse, esto del tamaño de ese microorganismo es lo más natural que hay, ¿no es cierto?, pero con la idea también de que existe un ecosistema, o sea, dentro de la misma nube y estas gotitas que se transforman, hay un ecosistema que llega finalmente a nuestra costa. Entonces estamos trabajando con la química. Estamos, y lo invitamos, ahí tenemos una atrapaniebla y con un cultivo hidropónico, ¿no es cierto? Estamos generando la base de información para hacer cultivos hidropónicos, agricultura en el desierto en la práctica. O sea, tenemos claro los volúmenes de agua que podemos colectar, la cual es muchísima. Tenemos claro especies que podemos producir con esa cantidad de agua en invernaderos que tenemos la suerte también que tenemos, junto con la niebla, tenemos un recurso solar gigante en el norte, entonces podemos climatizar y optimizar la producción de cultivos. Esta foto la saqué unos 4 días atrás, unas frutillas muy ricas cultivadas en la estación que tiene Alto Patache, que tiene la universidad al sur de Iquique, ¿ya? Entonces estamos generando, y por qué no soñar el día de mañana con grandes invernaderos arriba de Antofagasta, en Alto Hospicio, en todas las grandes ciudades del norte. Cuando veamos estos invernaderos hipertecnologizados en otros países del mundo, tenemos el agua, tenemos la energía de sobra y tenemos la tecnología. O sea, y los estudios nos dicen absolutamente eso. Por ejemplo, también agua y niebla para limpiar paneles solares, ¿ya?
paneles solares que nos maravillamos con esta energía limpia, qué sé yo, demandan agua en un lugar que no hay agua. Bueno, los estudios también nos dijeron hay agua de niebla de sobra para limpiar plantas solares gigantes, ¿ya? Comunidades, estudiantes, siempre ha sido nuestro foco principal. El estudio de la niebla en Chile, que ya tiene muchas décadas, nació para dar agua a comunidades. Hay varios estudios emblemáticos en esa línea y que nos tienen muy contentos y seguimos trabajando también en esa línea, ¿ya? Para ir cerrando, algo dije recién, este es un trabajo de décadas, ¿no es cierto? El estudio de la niebla desde el Centro del Desierto de Atacama, desde el Instituto de Geografía de la Católica, viene desde los 80, entonces hay un grupo gigante. Hoy me toca participar en esto y me tiene súper entretenido y orgulloso, pero es un grupo grande que trabaja en este tema. Eso, muchísimas gracias. ¿Sí? O sea, ¿ahí paso tiempo? Una o dos preguntas, me dicen. Si es que las hay. Si no, felices de ahí recibir el día de mañana correos u otras dudas preguntando. Ahí hay, no sé si con micrófono, ahí va el micrófono. Bueno, lo mío no es tanto una pregunta, sino que felicitarte y agradecerte por tu charla. Creo que el tema del agua es un tema muy importante y siempre que se habla de la Camanchaca es como algo que genera, no sé, que uno no ve nada, que genera accidentes, etcétera, y no se le ve esta importancia que tú estás mostrando ahora, cómo influye y se pueden recuperar muchos sistemas y regeneración. Entonces, lo encontré muy bueno. Me encanta esa como educación que se está entregando. Eso. Muchas gracias. Hay una pregunta ahí. Hola. ¿Cuánto es la cantidad de agua que tienes por metro cuadrado en cada uno de los atrapaniebla? Y lo otro es, ¿esto puede ser escalable? Digamos, ¿es muy costoso hacer un atrapaniebla para comunidades, etcétera? Eso, muchas gracias. Gracias la pregunta. A ver, los volúmenes son tan variables como la nube, ¿no es cierto? Siempre decimos, cuando instalamos un nuevo neblinómetro, decimos si lo instalamos ahí, vamos a tener un volumen distinto, porque la escala local, así como depende de escalas globales, ¿no es cierto? La escala local depende mucho, la velocidad del viento, la orientación, etc. Dicho eso, varía así, los top está en la estación de la Católica en Alto Patache y el Parque Nacional Morro Moreno en Antofagasta. Medimos 8 litros al día, ¿ya? Por metro cuadrado, ¿ya? Obviamente eso uno llega hasta cero dependiendo de dónde lo instales, qué tan lejos de la costa, orientación y qué sé yo. Como nosotros lo instalamos en lugares de interés, ecosistémicos y otros, bueno, podemos llegar hasta 1 litro al día por metro cuadrado. Al año, es un promedio diario anual, ¿no es cierto? Eso significa que un día agarramos 20, 30 litros y otros días podemos llegar en cero, ¿ya? Pero ese es más o menos el orden. Está súper bien documentado que para efectos de una actividad productiva o consumo en una localidad, sobre 2, 3 litros ya te da para cierto sustento. Absolutamente escalable. Estamos tratando de hacer todo lo posible para eso. Una de las grandes razones que creemos por qué no se ha escalado, porque el conocimiento viene hace tiempo, es porque cuando uno analiza cualquier plan estratégico de recursos hídricos en cualquier región, tú lees todo el listado de posibilidades de recursos hídricos y el agua niebla no existe. Entonces, si no lo encuentra, quien toma decisiones no lo va a considerar, ¿ya? Entonces, el volumen está, lo sabemos, no te va a abastecer a Iquique, por ejemplo. No son volúmenes de esa magnitud o resolver las necesidades de una gran minera, ¿ya? Pero sí, para escalas medias, escalas locales, el agua está. La tecnología está, ¿ya? Lo único que falta es voluntad. Parte de eso que estamos haciendo, estamos construyendo un mapa, ¿ya? Y esta me la cobran, si no, que de aquí a un año vamos a generar un mapa web de acceso libre, cosa que cada persona pinche un píxel, ¿no es cierto?, del territorio de Arica al Maule, y ustedes van a poder ver la cantidad de agua potencialmente colectable en ese sitio. Y no solamente eso, para poder
tomar decisiones o quienes toman decisiones digan, ok, apostemos por el agua niebla, va a venir con toda una batería de información de gobernanza, ¿no es cierto? Ojalá al menos decir que la propiedad de tierra es fiscal o que es privada, cosa que dependiendo de eso se tomen decisiones, qué dice un plan regulador, etcétera, estrategias de fomento, etcétera. O sea, con toda una batería de información, cosa que te da la información para que quien tenga que tomar decisiones diga, ok, aquí tenemos un potencial, podemos resolver necesidades de comunidades locales, ¿no es cierto?, de agua, podemos instalar el invernadero que soñamos, ¿no es cierto?, a gran escala, podemos reforestar, ¿no es cierto?, un ecosistema dañado. O sea, las posibilidades del agua niebla es tremenda y creo que es el momento, Nos tocó ahora tomar la bandera de quienes han trabajado por décadas en esto, pero cambio climático y otros nos urgen a que ahora sí, ahora tiene que masificarse esto y está todo para hacerlo. Muchas gracias.